En el pequeño pueblo de Ironwood, enclavado entre las imponentes montañas y la vasta extensión del desierto, vivía un hombre llamado James Lawson. James era un mecánico experto, famoso por su habilidad para arreglar cualquier cosa con motor, desde tractores antiguos hasta drones de última generación. No había máquina que James no pudiera reparar. Su taller de garaje Lawson era un centro de actividad lleno del olor a aceite y el ruido de las herramientas. A pesar de su reputación, James llevó una vida tranquila y solitaria, encontrando consuelo en el mundo mecánico en lugar de las complejidades de las relaciones humanas. Una tarde de verano, cuando James estaba terminando su trabajo del día, una luz extraña le llamó la atención a través de las ventanas polvorientas del garaje. Era un brillo brillante y pulsante, diferente a todo lo que había visto antes. Intrigado, James salió para ver mejor. La luz venía del cielo, que se movía erráticamente como si estuviera buscando algo. Luego, sin previo aviso, descendió rápidamente y desapareció detrás de las colinas en las afueras de la ciudad. La curiosidad se apoderó de James. Tomó su linterna y un buey de herramientas. Saltó a su vieja camioneta, siguió el camino de la luz conduciendo por los sinuosos caminos de tierra hasta que llegó a una zona apartada cerca del borde del desierto allí. Enclavado en un pequeño... Claro, había una vista que hizo que su corazón se acelerara. Una elegante nave espacial plateada, parcialmente incrustada en el suelo con humo saliendo de su parte trasera. La nave no se parecía a nada que James hubiera visto. Era suave y aerodinámica, con un diseño que parecía avanzado y orgánico. El daño era obvio. Los propulsores traseros estaban destrozados y el casco tenía varios cortes profundos. James se acercó. Con cautela, su linterna atravesaba la oscuridad mientras se acercaba a la nave. Una pequeña escotilla en su costado se abrió silbando, revelando el interior tenuemente iluminado. En contra de su mejor juicio, James entró. El aire era fresco y estaba lleno del leve zumbido de la maquinaria. El interior era incluso más extraño que el exterior. Paneles de símbolos brillantes cubrían las paredes y la consola de control era una compleja matriz de botones, palancas y pantallas que mostraban datos. James no podía comenzar a entender. De repente, una figura emergió de las sombras. Un hombre alto, ser delgado con piel suave, iridiscente y ojos grandes, luminiscentes. El alienígena se tambaleó levemente, claramente herido, y miró a James con una mezcla de esperanza y desesperación. James se congeló sin saber qué hacer. El alienígena, pronunció su voz. Un zumbido melódico que resonó en el pecho de James, aunque las palabras eran incomprensibles. No te entiendo, dijo James dando un paso atrás. El alienígena señaló los controles de daños de la nave y luego las herramientas de James. El mensaje era claro. La nave necesitaba reparaciones y James era el único que podía ayudar. Después de un momento de vacilación, James asintió. Te ayudaré, dijo, aunque no estaba seguro de cómo lo lograría. Los ojos del alienígena se suavizaron y le hizo un gesto para que lo siguiera. Juntos, comenzaron a evaluar el daño. El alienígena señaló lo que necesitaba reparación y James usó su experiencia mecánica para encontrar soluciones. A medida que pasaban las horas, James se encontró absorto en la tarea. La tecnología de la nave estaba mucho más allá de todo lo que había encontrado antes, pero todavía era en esencia una máquina, algo. Él podía entender que improvisó usando partes de su camión y la nave alienígena para reparar los propulsores dañados y dirigir la energía a los sistemas principales durante toda la noche mientras James trabajaba incansablemente. Comenzó a darse cuenta de la gravedad de la situación. No era un trabajo de reparación común. Esto era algo extraordinario. El alienígena lo miró con una mezcla de confianza y gratitud, ocasionalmente ofreciendo ayuda cuando era necesario. Cuando el sol comenzó a salir, James había logrado un progreso significativo. La nave estaba lejos de estar completamente reparada, pero estaba en mucho mejor forma que cuando la encontró, exhausta pero satisfecha. James dio un paso atrás para admirar su trabajo. El alienígena se le acercó colocando una mano en su hombro, un gesto de agradecimiento que
Trascendió el lenguaje por primera vez en años. James sintió un sentido de propósito. Más allá de su rutina diaria, siempre había soñado con la aventura y ahora lo había encontrado de la manera más inesperada. Poco sabía que este era solo el comienzo de un viaje que cambiaría su vida y su comprensión del universo para siempre. Mientras el sol subía más alto en el cielo, James se encontró a sí mismo todavía en el lugar del accidente, ahora lleno de una mezcla de asombro y agotamiento. El extraterrestre en el que James había comenzado a pensar como piloto estaba ocupado examinando los sistemas reparados con una intensidad concentrada. Aunque la nave estaba funcional, estaba claro que había más en esta situación que solo una nave espacial averiada. El piloto le hizo un gesto a James para que lo siguiera al panel de control central, donde una pantalla holográfica parpadeó y cobró vida. La imagen mostró un sistema estelar desconocido para James, con un planeta resaltado. El piloto señaló el planeta, luego a la nave y finalmente de regreso. Para James el mensaje era claro: el piloto necesitaba regresar a casa, pero la nave aún requería más reparaciones para un viaje tan largo. James asintió tratando de procesar la enormidad de lo que estaba involucrado aquí. Era un mecánico común de un pueblo pequeño al que se le pedía que ayudara a un extraterrestre a regresar a su planeta de origen. El pensamiento era surrealista, pero la realidad de la situación lo mantuvo con los pies en la tierra. El piloto comenzó a comunicarse con más urgencia, usando una combinación de gestos y la interfaz holográfica de la nave para explicar lo que se necesitaba. James dedujo que el núcleo de energía de la nave estaba dañado, algo mucho más allá de su experiencia habitual, pero mientras estudió los diagramas y escuchó los zumbidos melódicos del alienígena, comenzó a armar un plan. El núcleo de energía no se parecía a nada en lo que James había trabajado antes. Una fusión de tecnología avanzada y componentes orgánicos que parecían casi vivos. Se dio cuenta de que necesitaría construir una solución improvisada, algo que pudiera estabilizar el núcleo el tiempo suficiente para que la nave completara su viaje. Mientras trabajaban, James y el piloto desarrollaron un vínculo tácito. Los gestos alienígenas se volvieron más expresivos. James se encontró entendiendo más de lo que creía posible. Compartieron breves momentos de descanso durante los cuales el piloto le mostraba a James imágenes de su planeta natal, paisajes exuberantes, ciudades imponentes y criaturas extrañas y hermosas que desafiaban la imaginación. James no pudo evitar sentir una creciente sensación de conexión con el piloto y su misión. Se dio cuenta de que ya no solo estaba arreglando la nave, estaba ayudando como ser sensible a regresar a su familia, su mundo. El peso de esa responsabilidad lo impulsó a esforzarse más, trabajando a pesar del cansancio que tiraba de su L. Al final de la tarde, las reparaciones improvisadas estaban casi completas. James había logrado estabilizar el núcleo de energía. Todavía era una solución frágil. El piloto parecía complacido, asintiendo con aprobación mientras James explicaba los pasos finales. Mientras se preparaban para probar las reparaciones, el piloto de repente hizo una pausa y se volvió hacia James con una expresión que era inequívocamente solemne. Señaló el sistema de comunicación de la nave, luego los locks de herramientas de James y, finalmente, un pequeño dispositivo brillante en el panel de control. Las intenciones del piloto eran claras. Quería dejar algo atrás para James, una muestra de su gratitud. James dudó, inseguro de qué hacer. Pero cuando el piloto le tendió el dispositivo brillante, entendió que esto era más que un regalo. Era una conexión, una forma de que James se mantuviera en contacto con el piloto, tal vez incluso para pedir ayuda si era necesario. Con un sentido de reverencia, James aceptó el dispositivo. El piloto colocó una mano sobre su pecho, un gesto que James instintivamente devolvió. Se quedaron allí por un momento, dos seres de mundos diferentes unidos por una experiencia compartida. Finalmente, el piloto se volvió hacia los controles y comenzó la secuencia final. La nave cobró vida con un tarareo. Los sistemas reparados se mantuvieron firmes mientras la energía fluyó a través de la nave. James observó cómo la nave comenzó a elevarse, los propulsores disparando con una nueva fuerza. Cuando la nave despegó, el piloto le dio a James una última mirada agradecida. Luego, con un rugido de motores,
La nave se disparó al cielo, desapareciendo entre las nubes. James se quedó allí, con el dispositivo brillante, agarrado en su mano, mirando hasta que la nave se perdió de vista por un largo tiempo. James no se movió. Sintió una profunda sensación de realización junto con un matiz de tristeza por la partida de su inesperado compañero. Pero cuando se dio la vuelta para irse, no pudo evitar sonreír. Acababa de participar en algo extraordinario, algo que pocos creerían mientras conducía de regreso a Ironwood, el dispositivo descansando en el asiento. A su lado, James supo que su vida había cambiado para siempre. El mundo mundano que había conocido ahora parecía lleno de posibilidades, y no podía deshacerse de la sensación de que esto era solo el comienzo. Los días pasaron, pero el recuerdo de el encuentro alienígena permaneció en la mente de James como un sueño vívido. Regresó a su rutina habitual en el taller de Lawson, pero nada parecía igual. El mundo a su alrededor parecía de alguna manera más pequeño, menos significativo en el gran esquema de las cosas. Cada vez que miraba las estrellas, no podía evitar preguntarse dónde estaba el piloto ahora. Viajando a través de la inmensidad del espacio, el dispositivo brillante que el piloto le había dado estaba sentado en su banco de trabajo. Su suave luz azul era un recordatorio constante del encuentro. James había tratado de descifrar su propósito, pero seguía siendo un misterio. Era pequeño, elegante y completamente alienígena en diseño. Nada como las herramientas y los dispositivos con los que estaba familiarizado, pero aún sentía una profunda conexión con él como si fuera una clave para algo más grande. Una noche después de cerrar el garaje, James se sentó con el dispositivo nuevamente. Lo giró en sus manos examinando la superficie lisa y los patrones Cell que parecían latir con energía. Había probado todos los métodos convencionales para activarlo, pero nada había funcionado. Frustrado pero decidido, decidió abordarlo de manera diferente. Tal vez no estaba destinado a ser activado por la fuerza, pero con intención. Tomando una respiración profunda, James se concentró en el dispositivo, despejando su mente de distracciones. Pensó en el piloto, la nave y el vínculo que habían compartido. Mientras se concentraba, sintió un calor que se extendía por su mano y el dispositivo comenzó a brillar más. James se sobresaltó y casi lo dejó caer, pero se detuvo. Observó con asombro cómo la luz se intensificaba y los patrones en su superficie comenzaban a cambiar. De repente, el dispositivo emitió un suave zumbido y una imagen holográfica se proyectó en el aire por encima de él. James miró con asombro cómo la imagen se resolvió en un mapa estelar tridimensional similar al que el piloto le había mostrado en la nave. El mapa mostraba una red de estrellas y planetas, algunos de los cuales pulsaban con un brillo tenue. En el centro había un punto brillante conectado a los demás por una serie de líneas, casi como una ruta de navegación. James se dio cuenta de que el dispositivo era más que una herramienta de comunicación. Era un mapa, tal vez incluso una guía. El punto brillante en el centro tenía que ser el mundo natal del piloto, y las líneas pulsantes indicaban un camino. Pero, ¿qué significaba para él? ¿Un mensaje o una llamada a la acción antes de que pudiera reflexionar más? El dispositivo emitió una serie de tonos melódicos y una voz llenó la habitación suave y melódica, pero inequívocamente la del piloto, aunque el idioma aún no le resultaba familiar. James podía sentir la urgencia y la determinación en el tono en el que el piloto le estaba hablando, enviando un mensaje a través de la inmensidad del espacio. James escuchó atentamente tratando de captar cualquier palabra o frase reconocible. La voz del piloto era tranquila pero insistente, y mientras hablaba, el mapa estelar se movió haciendo zoom en un planeta en particular. Las líneas brillantes en el mapa convergieron en este mundo, destacándolo como un lugar de importancia. El mensaje terminó con un único tono resonante y el mapa se desvaneció, dejando a James en silencio. Se sentó allí con el corazón palpitando, tratando de darle sentido a lo que acababa de presenciar. El dispositivo le había mostrado algo importante, algo que el piloto quería que supiera. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? Con esta información, incapaz de sacudirse la sensación de que lo estaban llamando a la acción, James comenzó a investigar los patrones.
estelares y constelaciones visibles desde la Tierra. Pasó horas estudiando los mapas estelares, tratando de hacer coincidir el mapa en el holograma con los cuerpos celestes conocidos. No fue fácil después de todo. Estaba tratando con un mapa del universo, no solo el cielo nocturno, pero James fue muy persistente después de varias noches de estudio. Finalmente logró un avance. Los patrones en el mapa del dispositivo correspondían a un sector de la Vía Láctea, una región. Mucho más allá de lo que la humanidad había explorado, el planeta resaltado, sin embargo, no figuraba en ninguna de las bases de datos astronómicas a las que podía acceder. Era literalmente un mundo desconocido. La comprensión lo golpeó como un rayo. El piloto le había dejado un mensaje por una razón. El mapa, el globo en líneas, eran una llamada de ayuda, o tal vez una advertencia, cualquiera que fuera el caso. James sabía que no podía ignorarlo. Había sido arrastrado a algo mucho más grande que él mismo, algo que podría tener implicaciones profundas no solo para él, sino para toda la humanidad. Decidido a descubrir la verdad, James comenzó a prepararse. No sabía exactamente qué encontraría o cómo llegaría a este mundo distante, pero estaba decidido. El piloto había confiado en él, y ahora era su turno de actuar en base a esa confianza, mientras reunía sus herramientas y suministros. James no pudo evitar sentir una sensación de anticipación. Esta era la aventura que siempre había anhelado, la oportunidad de hacer algo verdaderamente extraordinario. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara: su vida nunca volvería a ser la misma. James se quedó en el garaje mirando fijamente la vieja camioneta que había. Pasó años restaurándolo, estaba muy lejos de ser una nave espacial, pero era lo mejor que tenía. El mapa de los dispositivos lo había señalado a un lugar remoto en lo profundo del desierto, donde esperaba encontrar respuestas. No sabía qué lo esperaba allí, pero tenía la sensación de que era el primer paso en un viaje que lo llevaría mucho más allá de los límites de la Tierra. Llenó la camioneta con todo. Pensó que podría necesitar herramientas, repuestos, comida, agua y el dispositivo en sí, que guardó de forma segura en el bolsillo de su chaqueta. Todavía brillaba débilmente. Un recordatorio constante del encuentro alienígena que había puesto todo esto en movimiento cuando cerró la puerta del garaje detrás de él. James respiró profundamente para escabullirse hacia lo que fuera que le aguardara. El viaje fuera de la ciudad transcurrió sin incidentes, pero cuando las luces de la ciudad se desvanecieron y el camino se estrechó en un sendero sinuoso a través del bosque, James sintió una sensación de inquietud. Cuanto más conducía, más aislado se sentía y más parecía presionar el caballero a su alrededor, pero no se dio la vuelta. Algo lo estaba empujando hacia adelante. Un hilo invisible tirando de su conciencia, instándolo a continuar después de varias horas de conducir. El GPS de la camioneta indicaba que estaba cerca de las coordenadas que se mostraban en el mapa del dispositivo. James se detuvo a un costado de la carretera y revisó el mapa una vez más. El destino aún estaba a varias millas más allá del alcance de la carretera. Tendría que continuar a pie. Tomó su mochila, la cargó con ahent y se adentró en el bosque. La noche estaba tranquila, salvo por el susurro ocasional de las hojas y el llamado distante de un búho. Mientras caminaba, el terreno se volvió más áspero, los árboles más densos y el camino menos claro. Pero James siguió adelante siguiendo la guía del dispositivo, que parecía volverse más brillante con cada paso que daba. Después de lo que parecieron horas de caminata por el desierto, James finalmente apareció en un claro. El sitio que lo recibió lo dejó sin aliento. En el centro del claro había una gran estructura circular medio enterrada en la tierra. Claramente no era de este mundo. Su superficie metálica suave brillaba a la luz de la luna, y símbolos extraños adornaban su exterior, brillando débilmente con una luz azul inquietante. James se acercó con cautela al dispositivo en su bolsillo, que ahora brillaba más que nunca. Mientras se acercaba a la estructura, un panel en su superficie se abrió con un suave silbido, revelando una entrada. Estaba oscuro por dentro, pero James no dudó y atravesó la puerta hacia lo desconocido. El interior era incluso más extraño de lo que había imaginado.
Las paredes estaban revestidas de una intrincada maquinaria que zumbaba suavemente con energía. El aire era fresco y tranquilo, con un débil aroma metálico que le recordaba a la nave del piloto. Mientras exploraba más, James descubrió un panel de control similar al que había visto en la nave del piloto. Estaba cubierto de símbolos extraños, algunos de los cuales pulsaban con luz como si estuvieran esperando que interactuara con ellos. Inseguro de qué hacer, James sacó el dispositivo. Reaccionó de inmediato y proyectó el mapa estelar al aire una vez más. Esta vez, sin embargo, el mapa era diferente. No solo mostraba el sistema estelar que había visto antes, sino también un diseño detallado de la estructura en la que se encontraba. Las líneas brillantes del mapa ahora se conectaban a varios puntos dentro del edificio, indicando que esto era más que solo un refugio, era una puerta de entrada. James sintió un escalofrío de emoción cuando se dio cuenta de lo que esto significaba: que la estructura era un centro de transporte, una forma de viajar al mundo distante del que había venido el piloto. Pero, ¿cómo funcionaba y realmente podía usarlo para llegar al planeta que se había resaltado en el mapa? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, el panel de control se iluminó de repente y una serie de pantallas gráficas holográficas aparecieron ante él. Mostraban imágenes del planeta alienígena, sus vastos paisajes alienígenas, ciudades imponentes y flora bioluminiscente extraña. Las imágenes estaban acompañadas por los mismos tonos melódicos que había escuchado antes. La voz del piloto resonaba en su mente. James sabía lo que tenía que hacer. Colocó el dispositivo en el panel de control y los símbolos en la pantalla comenzaron a brillar más, pulsando al ritmo del dispositivo. Su luz. Toda la estructura zumbaba con energía y el aire a su alrededor parecía vibrar con anticipación. El piso debajo de sus pies comenzó a moverse y James sintió una sensación de ingravidez, como si el suelo estaban cayendo. Se aferró al borde del panel de control. Su corazón se aceleró mientras la habitación a su alrededor comenzaba a disolverse en luz en cuestión de momentos. El claro del bosque y el cielo nocturno de arriba desaparecieron, reemplazados por un vórtice giratorio de estrellas y colores que parecía estirarse hacia el infinito. La respiración de James se quedó atrapada en su garganta mientras era arrastrado a través del vórtice. Su cuerpo estaba ingrávido y su mente se llenó de una sensación de asombro y miedo. No tenía idea de a dónde iba ni de lo que lo esperaba. Del otro lado, pero no podía dar marcha atrás. Ahora el viaje había comenzado y él estaba comprometido a verlo hasta el final, mientras el vórtice comenzaba a disminuir la velocidad. Los colores que giraban a su alrededor se fusionaron en un solo punto de luz que se hacía cada vez más grande hasta que consumió todo su campo de visión. Hubo un destello cegador, y luego, de repente, todo se quedó quieto. James se encontró de pie en tierra firme una vez más. El aire fresco del mundo alienígena, llenando sus pulmones, parpadeó, tratando de adaptarse al nuevo entorno. Ya no estaba en el bosque, sino en un vasto plano, debajo del cielo lleno de constelaciones. Desconocidas, el paisaje era extraño pero inquietantemente hermoso, con imponentes formaciones rocosas y plantas brillantes que arrojaban una luz de otro mundo a través del terreno. A lo lejos podía ver el contorno de una ciudad. Sus torres se elevaban hacia el cielo, bañadas por el suave resplandor de la bioluminiscencia. Flora, el mundo del piloto. El mundo que le habían mostrado en los hologramas era real, y estaba parado en él. James respiró profundamente, sintiendo una sensación de asombro y determinación. El viaje había sido largo, pero estaba lejos de terminar. Había llegado al umbral de una nueva aventura, una que lo pondría a prueba de maneras que nunca había imaginado, pero lo que fuera que le esperaba estaba listo para enfrentarlo, porque sabía que su destino había cambiado para siempre. James estaba de pie en el borde de la ciudad alienígena. Su corazón latía con una mezcla de asombro y inquietud. La ciudad no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sus imponentes torres y su intrincada arquitectura brillaban con una suave luz pulsante, como si los edificios estuvieran vivos. El aire estaba lleno de un leve zumbido melódico y el cielo de arriba brillaba con constelaciones desconocidas. Tomando una respiración profunda,
James dio un paso adelante siguiendo un camino, hecho de piedra pulida suave que se calentaba hacia el centro de la ciudad mientras caminaba. No podía quitarse la sensación de que lo estaban lavando. La ciudad estaba inquietantemente silenciosa sin señales de vida. Todavía la presencia de algo o alguien era palpable. Mientras se acercaba al corazón de la ciudad, James notó que los edificios se volvían más elaborados, sus superficies cubierto de extraños símbolos y patrones que parecían cambiar y transformarse a medida que pasaba. El camino lo llevó a una gran plaza abierta en cuyo centro se encontraba una estructura masiva que se elevaba por encima del resto de la ciudad. Su diseño era similar al de la nave que había encontrado en la Tierra, con las mismas líneas elegantes y patrones de otro mundo. La entrada de la estructura era un gran arco flanqueado por dos figuras esculturales altas. Sus rasgos eran indistintos, pero James podía decir que estaban destinados a representar a los seres que habían construido esta ciudad. Tomando una respiración profunda, atravesó el arco y entró en la estructura sin estar seguro de lo que encontraría. Dentro, el aire era fresco y tranquilo, y las paredes brillaban con una suave luz azul. El interior era rápido, con techos altos y amplios pasillos que parecían extenderse sin fin. James caminó con cautela. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio mientras se aventuraba. Más profundamente en la estructura, se encontró con una gran cámara llena de paneles brillantes y maquinaria extraña. En el centro de la habitación había una plataforma elevada similar a la que había visto en el centro de transporte. Como se acercó a la plataforma, el dispositivo en su bolsillo comenzó a brillar intensamente. Su luz resonó con los paneles de la cámara. James lo sacó y lo colocó en la plataforma, observando cómo la maquinaria a su alrededor cobraba vida. Los paneles se iluminaron mostrando una serie de imágenes holográficas, mapas, símbolos y secuencias de datos que James no podía comprender por completo. De repente la cámara se llenó con una suave voz melódica. La misma voz que había escuchado antes hablando en el idioma alienígena. Aunque no podía entender las palabras, el tono era tranquilizador, casi tranquilizador. Las imágenes en el panel se movieron y mostraron un mapa detallado del planeta con la ciudad resaltada. Como punto focal, el mapa se acercó y reveló una compleja red de túneles y cámaras debajo de la ciudad, todas conduciendo a un punto central en las profundidades subterráneas. James sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando se dio cuenta de lo que el mapa le mostraba. Esta ciudad no era solo un asentamiento, era un centro, una puerta de entrada a algo mucho más grande. El punto central en el mapa pulsaba con luz como si lo llamara, instándolo a explorar más, decidido a descubrir la verdad. James siguió la guía del mapa, abriéndose paso a través de los pasillos de las estructuras, hasta que encontró una entrada oculta que conducía a las profundidades de la ciudad. El aire se volvió más frío a medida que descendía. La luz de los paneles se desvanecía en la oscuridad, pero James presionó con su determinación inquebrantable. Después de lo que parecieron horas de descender por los túneles laberínticos, James finalmente llegó a la cámara central. Era enorme, con paredes cubiertas de símbolos brillantes que pulsaban con energía rítmica. En el centro de la cámara había una estructura cristalina masiva. Su superficie brillaba con una luz etérea. James se acercó al cristal, sintiendo una energía extraña que emanaba de él. El dispositivo en su bolsillo vibró y lo sacó, sosteniéndolo contra el cristal. Cuando el dispositivo hizo contacto, la cámara se llenó de una luz cegadora y James sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo en ese momento. Todo se volvió claro. El cristal no era solo una fuente de poder, era un depósito de conocimiento que contenía la sabiduría colectiva de la raza alienígena que había construido esta ciudad. Las imágenes y símbolos que habían sido tan incomprensibles para él, antes ahora tenían sentido, inundando su mente con información sobre la ciudad, el planeta y la civilización que una vez había prosperado aquí. James vio visiones del pasado de la raza alienígena, sus logros y su eventual caída. Vio cómo habían construido la ciudad como un faro, un mensaje para cualquiera que pudiera venir después de ellos para aprender de sus errores y continuar con su legado. El cristal era su regalo final.
una forma de asegurar que su conocimiento no se perdería en el tiempo cuando la visión se calmó. James se encontró de nuevo en la cámara. La luz del cristal ahora se estaba atenuando. Sintió una profunda sensación de comprensión, como si se le hubiera confiado una gran responsabilidad. La raza alienígena se había ido, pero su conocimiento permaneció y ahora dependía de él. Asegurarse de que no fuera olvidado con un propósito renovado. James dejó la cámara y regresó a la superficie. La ciudad de arriba todavía estaba en silencio, pero ya no se sentía vacío. Ahora sabía que era un lugar de inmensa importancia, un tesoro de conocimiento que esperaba ser desbloqueado, y él era la llave. El viaje de regreso al centro de transporte transcurrió sin incidentes, pero la mente de James estaba llena de pensamientos sobre lo que había aprendido. Ahora entendía el significado de la ciudad y el cristal, y sabía que no podía guardarse este conocimiento para sí mismo. La humanidad tenía que saber qué había allí afuera, el potencial de crecimiento para el aprendizaje, para comprender el universo de una manera que nunca antes había sido posible. Cuando regresó al centro de transporte, James activó el dispositivo una vez más y estableció las coordenadas para la Tierra. La familiar sensación de ingravidez regresó cuando el mundo a su alrededor se disolvió en el vórtice giratorio de estrellas. Esta vez, sin embargo, sintió una sensación de calma al saber que estaba en el camino correcto. En un destello de luz, James estaba de regreso en la Tierra, de pie en el claro donde había comenzado su viaje. El cielo nocturno arriba seguía siendo el bosque, tranquilo y como si nada hubiera cambiado. Pero James sabía que todo había cambiado. Había estado en otro mundo, había visto cosas que ningún humano había visto antes, y ahora era el momento de compartir ese conocimiento. Hizo su camino de regreso a su camioneta que estaba exactamente donde la había dejado. El viaje de regreso a la ciudad estuvo lleno de pensamientos sobre cómo explicaría su experiencia a los demás. ¿Cómo podría hacerles entender el significado de lo que había descubierto? Sabía que muchos serían escépticos y que su historia sería una fantasía o un engaño, pero también sabía que no podía dejar que eso lo detuviera. Cuando regresó al taller de Lawson, James fue recibido por las vistas y los sonidos familiares de su antigua vida, pero sabía que no podía volver a la forma en que las cosas eran. El conocimiento que había adquirido era demasiado importante para ignorarlo. Pasó los siguientes días documentando todo lo que había visto y aprendido, creando mapas y diagramas detallados de la ciudad alienígena. El cristal y el transporte de él sabía que esta información sería invaluable para los científicos e investigadores, abriendo nuevas vías de exploración y comprensión. Pero mientras trabajaba, James no podía quitarse la sensación de que su viaje estaba lejos de terminar. La raza alienígena había dejado atrás más que solo un cristal. Y una ciudad. Habían dejado un legado. Una misión que James ahora se sentía obligado a continuar. Había otros mundos ahí afuera, otras civilizaciones y otros misterios esperando ser descubiertos. Y James sabía que apenas había comenzado a arañar la superficie con sus notas y diagramas completos. James sabía que era hora de dar el siguiente paso. Se acercó a expertos, científicos e investigadores, compartió sus hallazgos y los convenció de la importancia de lo que había descubierto. Al principio hubo escepticismo. Después de todo, su historia sonaba como algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero la evidencia que proporcionó junto con el consejo era innegable. La noticia del descubrimiento de James se difundió rápidamente y pronto el mundo era un zumbido con la noticia de una civilización alienígena. Investigadores y exploradores acudieron en masa al lugar remoto donde James había encontrado el centro de transporte ansioso por estudiar la tecnología alienígena y descubrir sus secretos. El cristal, con su vasto depósito de conocimiento, se convirtió en el foco de un estudio intenso que reveló conocimientos no solo sobre la raza alienígena, sino también sobre el funcionamiento más amplio del universo. James se encontró en el centro de este nuevo movimiento aclamado como un héroe y un pionero, pero permaneció humilde sabiendo que su viaje solo era posible debido a la confianza que el piloto alienígena había depositado en él. Estaba decidido a honrar esa confianza al continuar explorando lo desconocido para ampliar los límites del conocimiento y la comprensión humanos a medida que pasaban los años. James se convirtió en una figura líder en la exploración de las estrellas.
Su viaje al mundo alienígena se convirtió en el primero de muchos. Cuando la humanidad se embarcó en una nueva era de exploración espacial, guiada por el conocimiento y la tecnología que dejó la antigua civilización. Pero a pesar de su fama y éxito, James nunca olvidó sus raíces, continuó trabajando como mecánico y encontró consuelo en el ritmo familiar de reparar motores en máquinas. Era un recordatorio de dónde había venido y una fuerza de conexión a tierra que lo mantenía conectado con el mundo que una vez había conocido, y sin embargo, todas las noches, mientras miraba las estrellas, James sentía la atracción de lo desconocido.